nos des de tu revelación, nos des de tu amor, Señor, para que sea derramado sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga palabras que conforten, que levanten, que renueven, que restauren paz. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mire qué bendición, ¿verdad? Poder tenerle acá. El Señor me inquietaba, fíjese que platicáramos un poco acerca de el tema que le planteé ahí, y es el tema de el desánimo, ¿verdad? Déjeme que vaya acá rápidamente a la diapositiva y que le dé compartir ahí para que usted pueda ver la diapositiva. Mire, el desánimo. Yo creo que es bien importante poder entender lo que Dios quiere hacer en nosotros y en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas situaciones, y una de ellas es que debemos de aprender a entender que somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos seres tripartitos. Dígale a su hermano que está de la par, tú eres un ser tripartito, yo soy un ser tripartito. Eso pues quiere decir que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo, ¿verdad? Y muchas de las veces, fíjese, hemos logrado comprender muy poco acerca de esto, ¿verdad? Aunque la ciencia ha avanzado, aunque se ha desarrollado y se ha habido mucho conocimiento sobre cómo funciona el cuerpo humano, por ejemplo, resulta que ese conocimiento ha sido mucho, podría significar poco para nosotros, porque realmente es muy complejo, ¿verdad? Pero va a llegar un momento donde Dios nos va a aumentar ese conocimiento, que en griego es genosis, y nos va a llevar a la epignosis, que es el conocimiento pleno de todas las cosas, ¿verdad? Para que podamos entender realmente la bendición que Dios tiene para nosotros. En la medida que entonces cuando vamos ganando conocimiento, ¿verdad? Vamos entendiendo las funciones y las capacidades que tenemos en nosotros, ¿verdad? Y por ejemplo, para darle algo ya más sustancioso de ver, ¿verdad? Es que yo no sé si usted sabe, pero en el funcionamiento del cuerpo humano, por ejemplo, tenemos los riñones, ¿verdad? Fíjese que un riñón, por ejemplo, puede tener millones de diminutas unidades de filtraciones que se llaman nefronas. Mire qué tremendo lo que le estoy diciendo. Fíjese que estas nefronas, además de vasos sanguíneos y conductos colectores de pelvis renal, trabajan juntos, fíjese, para limpiar la sangre, para eliminar la toxina, y a tal punto que eso nos ayuda a producir la orina. Bah, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros, aún sin saber este conocimiento de lo que va a hacer, de todo modo, nosotros hacemos pipí todos los días, ¿verdad? Pero fue el Señor quien en su misericordia hizo hacer funcionar un órgano para la purificación de nuestra sangre, ¿verdad? Entonces, ahora que usted tiene este ya conocimiento, ¿verdad? Y que usted ya le di a conocer, ¿cómo es que se llama eso que dice hermanoto que tenemos en los riñones? Se llama nefronas, fíjese. Millones de nefronas que purifican, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta cuando entendemos esto, que con el conocimiento que vamos teniendo de parte del Señor, vamos entendiendo también que tenemos un funcionamiento. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque realmente puede afectar directamente cómo funciona nuestro cuerpo, eh, el funcionamiento de nuestra alma. Que dicho sea de paso, muchos conocemos poco acerca de cómo funcionamos, ¿verdad? No nos conocemos totalmente. De hecho, la palabra del Señor dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Porque es el alma, el cual está conectada a la mente, está conectada al corazón,
está conectada a los sentimientos, a la voluntad, a la conciencia, que todos sí trabajan como un sistema que viene a dar la personalidad del yo, la personalidad de usted. Cuando entendemos entonces que somos seres tripartitos y que tenemos un cuerpo que produce un funcionamiento y que muchas veces el funcionamiento de ese cuerpo va a impactar directamente a cómo es el alma, ¿verdad? Y el alma también está ligada a un espíritu que Dios dejó, un espíritu humano, para poder mantener la comunicación, para poder mantener la Porque es comunicación. que yo mañana, Espera, vamos a poner mute aquí, ahí está. Va, mire, para poder mantener la comunicación con Dios, a tal punto que muchas personas, ¿verdad? Han dicho, es posible que el espíritu humano salga de el cuerpo, ¿verdad? Salga del cuerpo. Y algunas personas han podido decir, no, es que yo me vi mientras me estaban haciendo una operación y vi el cuerpo ahí en el quirófano y vi cómo estaban trabajando, ¿verdad? Porque hay una conexión espiritual que hace que aunque el espíritu pueda salir del cuerpo, el alma pueda observar, ¿verdad? Él puede estar conectada al cuerpo. Y una de esas funciones y esas conexiones se llama el hilo de plata. Pero no me quiero meter en eso, sino que lo que estoy dando a entenderle es que usted aprenda que somos seres tripartitos y que en ese ser tripartito va a influenciar realmente cómo el desarrollo del cuerpo puede llevar hacia una condición al desarrollo del alma, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que cuando una persona tiene interés, una persona hombre en una persona mujer, entonces va a tener una emoción en el cuerpo que le va a tener su corazoncito activo y va a crear una ilusión. Mire qué tremendo, ¿verdad? Le estoy hablando de esto porque es bien importante identificar que las emociones, mire, una persona que está ilusionada, esa persona a veces puede hasta dormir poco en la noche porque tiene aquella ilusión que le crea una emoción que hace que si la reunión va a ser a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, esa persona ya está casi que lista 2 horas antes, ¿verdad? Porque va a haber una cita, porque va a haber una situación. Entonces, vea, ¿verdad? Vea cómo tiene el funcionamiento, ¿verdad? Déjeme aquí nada más mandar el link a alguien que me lo está pidiendo, está un poquito difícil para entrar. Bueno, entonces le decía de que el alma crea una emoción a través de una ilusión y que ya cuando esa persona se reúne con esa persona, entonces al tener ese contacto, ese corazoncito, produce esa emoción del enamoramiento, ¿verdad? Que muchos de nosotros hemos experimentado. Y le estoy mencionando esta emoción porque esta emoción es totalmente contraria al desánimo, ¿verdad? Es decir, que entonces cuando hay un desánimo, se perdió una ilusión de por causa de una situación. Entonces, cuando entendemos el concepto espiritual y comprendemos la naturaleza del desánimo, podemos enfrentarlo con las armas de la fe. Fíjese que hay manifestaciones, ¿verdad? Manifestaciones del desánimo. Y quiere decir, por ejemplo, cuando alguien se siente sin fuerzas. O sea que una de las manifestaciones del desánimo puede ser porque se siente agotado o porque se siente sin la capacidad para continuar avanzando, fíjese, en el camino del Señor, ¿verdad? Esa es una manifestación. Ahora, la siguiente que le estaba platicando es estar sin ilusión. Es una falta de ánimo, una falta de motivación para realizar la obra y cumplir el propósito, ¿verdad? Alguien que no tiene una ilusión perdió totalmente el deseo de participar, hacer, mostrarse, buscar en el Señor. Mire qué tremendo, ¿verdad? Alguien que tiene una manifestación de desánimo
es alguien que desfallece su corazón. O sea que tiene un sentimiento de desmayo interior ante el peso de las pruebas cotidianas, ¿verdad? O sea que realmente las pruebas, ¿verdad? Las pruebas vienen a producir algo dentro de su interior que quita esa capacidad y un desfallecimiento y se crea un sentimiento. Entonces, cuando ya hablamos de sentimiento, quiere decir que ya hubo un proceso de emociones, ya hubo un proceso de estar repitiendo la misma emoción, repitiendo la misma emoción, repitiendo el mismo pensamiento, a llegar a tal punto que entonces se convirtió en un sentimiento. Recuérdese que en otros discipulados hemos hablado que las emociones deberían de durar ¿cuánto? A ver si alguien se recuerda que me ayude. Una emoción tiene un tiempo definido. Y por eso que antes en los anuncios nos decía, detente, si te enojas, cuenta hasta 100, le decían a uno, ¿verdad? Y entonces, después de que cuentes a 100, verás que todo va a cambiar. Y sí, sí tenían mucha razón en cuanto a eso, porque resulta que la emoción debería de durar únicamente 90 segundos, ¿verdad? Está comprobado que una emoción tiene una dilatación de 90 segundos. Pero entonces ahí está Manuel Ruiz, mire, lo puso ahí en el chat. 100 puntos para el mando Manuel Ruiz. Entonces, mire, cuando entonces nosotros no controlamos el estar nuestro pensamiento activo, vienen pensamientos intrusos, así se llaman. Pensamientos intrusos que aunque no le damos permiso para dar, están intrusivamente ahí, recordando, no, si mira, mira, no te valoran, mira, no, son malagradecidos contigo, ¿verdad? Mira lo que te hicieron y vuelve uno a pensar otra vez, ¿verdad? Viene otra vez el pensamiento que lo hace, no, todo lo que me esforcé, todo lo que hice, el valor, no me valoraron mi tiempo, no me valoraron mi esfuerzo, entonces se está repitiendo el pensamiento en nuestra mente a tal punto que ya no es solo emoción, sino se empieza a generar un sentimiento. Y cuando se empieza a generar un sentimiento, podría tener diferentes colores, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el desánimo, ¿verdad? El desánimo que viene a quitar el impulso de. Por eso dice que cuando nosotros demos con alegría, pero también cuando es de dar, también eso incluye darnos a nosotros mismos, ¿verdad? Darnos a nosotros mismos. Y por eso es que hemos hablado del pasaje donde habla Pablo, vosotros presentados vuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque literalmente estamos teniendo un desgaste para el Señor, para que se cumpla aquella palabra que dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, mire, cuando entendemos que el estar repitiendo en nuestra mente una situación, un evento, un trauma, sí, hermano Otto, lo que pasa es que me traicionaron, hermano Otto, me traicionaron y la verdad que yo me estoy sintiendo solo y viene aquel pensamiento, estás solo, mira todo lo que te dilataste, lo que te preparaste, mira el tiempo que le dedicaste a esa persona, no te valoró, te dio la espalda, se fue. Entonces el pensamiento intruso está trabajando la mente y está formando un sentimiento que lo lleva a uno a perder la fuerza. Qué tremendo. Que lo lleva a uno a tener no deseos, a perder la ilusión. Que lo lleva a uno a que perdamos el llamado por el cual fuimos, el propósito por el cual somos y la ejecución que Dios ha puesto en nosotros. Me llamaba mucho la atención y gracias hermana Cari por compartir al inicio que está escuchando la voz de su pastor, ¿verdad? Y está siendo obediente y de una vez le he dado un testimonio ahí de que tiene que ser perseverante, ¿verdad? Que ya empezó, pues hay que ser perseverante, porque pues van a haber días donde no es fácil,
¿verdad? El instrumento en el que escogió específicamente, que es el violín, se le tiene que formar caídos en los dedos para que suenen mejor las notas y aprender las técnicas necesarias, ¿verdad? Pero realmente va a depender mucho de el cómo está mi pensamiento, cómo está mi fe en el Señor, cómo está la mente de Cristo. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Vosotros renovad el entendimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se instale la mente de Cristo. Nosotros, porque cuando empezamos a tener los pensamientos de Cristo, entonces empiezan a venir los sentimientos de gozo, ¿verdad? Por eso dice el Señor que a él ama al dador alegre, porque fíjese que aquel que da sin esperar nada a cambio, no lo va a atacar el desánimo. No lo va a atacar el desánimo. Sí, hermano Otto, pero lo que pasa es que usted no sabe, viera de que me delegaron al servicio y como no vino el pastor, fíjese que se fue a un retiro el pastor, me dejaron y va a creer que de los 150 que somos, ese día solo vinieron tres porque sabían que solo iba a estar yo. Hombre, tranquilo, ¿verdad? Descansa en el Señor. A cada quien le dieron su capacidad, a cada quien le dieron un número, pero la palabra del Señor dice, en lo poco, en lo poco. Entonces nos van a empezar a probar con lo poco. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pero a cada quien le dan conforme su capacidad. Usted sabe que en esa parada de los talentos a uno le dieron sí, a otro le dieron tres, a otro le dieron uno. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos está dando? ¿Y cómo nosotros estamos dando? Estamos dando con la intención de darle el servicio a nuestro Señor, entonces se va a cumplir. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si de repente estamos dando de una manera humana, sabiendo de que en nuestro pensamiento, no es que me esforcé mucho, y realmente no valoró a esta gente. Me dio la espalda, se fue. ¿Verdad? Aquí estoy hablando porque yo sé que hay líderes en medio de nosotros, ¿verdad? De diferentes tipos, desde personas que han estado a cargo de liderazgo de oración hasta personas que están a cargo de una congregación, ¿verdad? Entonces, por eso estoy enfocando desde este punto de vista también el tema, porque es lo que sentí de parte del Señor. Hoy tocaría que nosotros estuviéramos hablando de la revelación, ¿verdad? De los sueños, pero realmente el Señor me inquietó que hablara de esto el día de hoy, así que por eso fue que hubo un ligero cambio, pero no se preocupe, vamos a seguir después con lo que está programado, ¿verdad? Pero importante entender entonces que la manifestación del desánimo, ¿verdad? Nos quiere dejar sin fuerzas, era una batería descargada, nos quiere dejar sin ilusión, nos quiere hacer desfallecer, nos quiere hacer que nos rindamos, ¿verdad? Entonces eso es tremendo, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a que no cedamos el terreno al enemigo, ¿verdad? Mire, la palabra dice, aunque el rey se enoje contra ti, ¿verdad? No abandones tu puesto. Aunque el rey se enoje contra ti, sin razón, dice la palabra. A la mire, qué tremendo, ¿verdad? Porque de repente nosotros en nuestro razonamiento podemos creer que no están bien las cosas. No, ¿cómo me lo hizo a mí? Ya no voy a seguir sirviendo porque me regañó enfrente de todo y no tenía razón. Aunque el rey se enoje contra ti sin razón. Mire qué tremendo, ¿verdad? No abandones tu puesto. Mire qué tremendo, ¿verdad? Esa es la instrucción de la palabra del Señor. No abandones tu puesto. No seas el terreno del enemigo. No abandonar la carrera de la fe. Eso es una carrera, ¿verdad? Y en una carrera usted va a encontrar obstáculos. No va a ser fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil, verdad? Mire, a Abraham lo bendijeron en el capítulo 12.
Una gran bendición, usted lo sabe, usted lee, ¿verdad? Te voy a bendecir en gran manera, ¿verdad? Serás padre de multitudes. Mire la gran bendición que el Señor le acaba de desatar en ese momento a Abraham. Y resulta que cuando él sale de ahí, él había recibido una palabra que venía directamente de Dios. Yo no sé cuántos de repente han recibido una palabra de parte de Dios y de repente lo que se topan es con algo contrario, totalmente contrario, ¿verdad? Pero si Dios me dijo que me iba a bendecir, ¿verdad? Y sí, sí, Dios así lo dijo, las promesas del Señor son sí y son amén. Pero fíjese que Abraham le dijo, te voy a bendecir en gran manera. Y cuando después de venir de hablar con el Señor, sale, lo primero con lo que se topa es con hambre. Qué tremendo, ¿verdad? Con hambre. Y no le tocó más que agarrar, a buscar con destino a Egipto. O sea que hay cosas en las cuales Dios te va a direccionar que aunque tu realidad diga una cosa, tú tienes que saber que estás conectado con el Señor en el cielo y lo que Dios dice se va a manifestar sí o sí, aunque tu realidad, lo que tú estás viendo, sea otra cosa. Porque entonces, ¿de qué otra manera, dígame, sería la fe? ¿De qué otra manera sería el efecto de la fe? Si nosotros no creemos en lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, no hay que dejarnos rendir, sino saber que tenemos que avanzar porque aunque la situación se haya tornado de una manera difícil, que aunque te estés sintiendo como que estás solo, como que te dieron la espalda, como que tu equipo te dio la espalda, como que no quieren andar contigo, no, tranquilo. El Señor dice que puso pastores conforme a su corazón, ¿verdad? Entonces van a haber definitivamente personas, hermanos, que puede que sean transitorios, ¿verdad? Yo he visto en algunas congregaciones, el apóstol Sergio ha dado su testimonio. Dice que cuando él empezó, lo mandaron a Ministerios Ebenezer y en ese entonces la iglesia de Ebenezer era de Ministerios Elim. Entonces dice que tenía la mejor alabanza de todas las congregaciones, que eran varias. Fíjese. Y fíjese que cuando lo llamaron, mira, vas a ir para Ebenezer, ¿verdad? Pero no te creas, le dijo. Ponete las pilas, es la congregación ahí, y no te estoy mandando porque te quiera mandar, le dijo, sino porque no tengo a quien mandar. Así le dijo su pastor, ¿verdad? Entonces, el hermano apóstol ahora, Sergio, le dijo, amén, le dijo, ¿verdad? Se fue contento, dijo, ay, sí, ¿verdad? Me dieron la mejor nave y todo, y cuando llegó, en la primera semana, se le fueron todos los músicos. Y esa iglesia tenía la mejor alabanza de todas las congregaciones en ese momento, ¿verdad? Y entonces dijo, Padre Santo, tan bueno soy que dijo que ya en la primera semana me torné a casi todos. Bueno, para no cansarle en ese entonces, cuando él dio ese testimonio, te las hace unos 6, 7 años por ahí, dijo, y al día de hoy, de todos los que estaban ahí, solo veo 2 ovejitas, dijo, ¿verdad? Entonces, tranquilos, ¿verdad? El Señor conoce, sabe quiénes son los que tienen que estar donde tú estás. El Señor nos dio la capacidad a cada uno. Eso sí, nosotros debemos de anhelar que Dios aumente nuestra capacidad. Pero eso va a depender de cómo nosotros nos enfrentamos, de cómo nosotros dejamos que nuestra alma se desarrolle y vaya avanzando, ¿verdad? Bueno, entonces vimos algunas manifestaciones, ¿verdad? De lo que produce el desánimo. Pero miremos algunas causas, según la Biblia, ¿verdad? Para identificar qué es lo que puede detonar el desánimo. Mire en Éxodo 6:9, dice, así habló Moisés a los hijos de Israel, pero no le hicieron caso. Mire qué tremendo. Porque estaban desanimados
y agobiados por sus duras labores. ¡Y! Padre Santo, mire. O sea, habló Moisés. ¿Quién era? Usted sabe quién era Moisés, ¿verdad? Era llamado, ¿verdad? El libertador, ¿verdad? A quien Dios le dio la ley, ¿verdad? El Dios le había dado el poder, una vara de autoridad, en el cual ejerció y demostró el poder de Dios y el poder dunamis que creaba la manifestación de milagros. Y fíjese que Moisés habló, pero a los hijos de Israel, pero dice la palabra que fueron desobedientes. No le quisieron hacer caso, ¿verdad? Porque estaban desanimados y agobiados. ¿Y cuál era la razón? Por sus duras labores, por sus duras labores. Mire qué tremendo, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que el trabajo, las obras que hacemos, la forma que nos desarrollamos, muchas veces se pueden tornar duras. Y eso es porque definitivamente tal vez no fue porque escogiéramos lo que quisiéramos hacer o lo que se quisiera dar o como se quisiera. Y de repente pues nos tocó, porque fíjese que realmente cuando uno trabaja en lo que a uno le gusta, usted no me dejará mentir, que realmente hay un deleite. Usted no siente que anda trabajando, ¿verdad? Quiere que le cuente cómo me sentí yo cuando empecé a trabajar haciendo Uber. Fíjese que yo, uno de mis trabajos, tengo varias formas de trabajar, gracias al Señor, y una de ellas es que ando haciendo Uber y hasta me compré mi carro eléctrico, le cuento. Tengo un Mustang eléctrico del año donde hago Uber. Ahorita no he hecho en estos días porque estaba ocupado, pero me gusta hacer Uber por muchas razones, ¿verdad? Una, me gusta manejar, ¿verdad? Este, dos, me gusta el vehículo donde ando y a veces ando como el chiste, ¿verdad? Que soy Ramón y manejo mi camión, ¿verdad? Ando contento. Pero otra de las cosas por la que me gusta hacer Uber es porque ahí tengo la oportunidad de evangelizar, fíjese. Agarro viajes a veces de una hora y dijo, este habla español, digo, porque ahí en el app le dice a uno que habla español. Tengo 45 minutos para hablarle del Señor a esta persona. Y sí, fíjese, a veces me he llevado personas hasta 3 horas, que cuando llego a la ciudad donde voy desde el aeropuerto de Los Ángeles, de una vez ya los llevo convertidos, recibieron al Señor y de una vez les digo, mira, ahí por donde tú vives, hay una iglesia de Benecer, ¿te gustaría que te contacte el pastor? ¿De veras? ¿En serio? Me dice, sí, en serio. Le digo, y di una vez, mira cómo estás, te habla el hermano, o tío, ¿cómo estás? Bien. Fíjate que en el camino ando trabajando y llevo unas personas, voy para tu ciudad, le digo. Pero fíjate que me gustaría, al nomás llegar a tu ciudad, ver si puedo presentártelos enfrente de tu congregación para que se congreguen contigo. Son 4. Aleluya, me dicen, ¿verdad? Y esto lo he hecho en repetidas ocasiones, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya le conté que uno de los trabajos que me gusta hacer es hacer Uber, pero no siento como que ando trabajando. Fíjese que cuando empecé a hacer Uber, bueno, esta es la parte bonita, ¿verdad? Ahora, de la parte secular, fíjese que ahí sí yo me sentía como cuando dicen, este sí viene a recoger dinero a Estados Unidos, porque yo iba y hacía una parada, subía una persona, 3, 4 minutos, lo bajaba, $15, y decía, ¡Ah! Recogí dinero, decía yo. Así me siento yo en este momento, ¿verdad? Bueno, total que para no cansarlo, ¿verdad? Es para hacer el chiste. Pero lo que le quiero decir es que cuando uno disfruta lo que uno hace, no se vuelve carga, no se vuelve carga, ¿verdad? Como la hermana Cari que me estaba platicando, que va a aprender 2 instrumentos, amén, siempre y cuando no se le haga carga, hermano. Deleítese aprendiendo, ¿verdad? Uno como administrador también, uno como pastor, uno como líder, también tiene que evaluar qué tareas le pone a hacer a las personas, de modo que no se les vaya a hacer carga, ¿verdad? No, es que mire, pues hoy, hermana Erika, hoy usted va a abrir el servicio.
después de abrir el servicio, va a ir a cuidar niños y después de que cuide niños, le toca que limpiar y hacer la limpieza de los baños y del salón, por favor. Y cuando termine de hacer eso, usted se va a encargar que se cierre la iglesia hasta que entonces usted termina con su servicio el día de hoy. Mire, o sea, hay que tener el discernimiento de saber incluso cómo delegar, que no se le vaya a hacer carga a una persona, ¿verdad? Porque entonces si esta persona constantemente le están delegando como lo que acabo de decir y ve que todos los demás solo llegan y se van, pues va a terminar con una carga pesada, ¿verdad? Fíjese que aquí su servidor, le cuento que pasé una temporada de 3 años sirviendo de lunes a domingo. Como dice un anuncio allá en Guatemala, puro calcetín flamingo, ¿verdad? De lunes a domingo es un comercial, por si usted no lo sabía. Y mire, los lunes discipulado, el martes discipulado, el miércoles servicio, el jueves ensayo y oración, ¿verdad? Y después una reflexión de jóvenes después de eso. El viernes servicio, el sábado actividad en la mañana en la iglesia, actividad en la tarde en la iglesia. El domingo, primer servicio a las 9, segundo servicio a la 1 de la tarde y el tercer servicio a las 5:30 de la tarde. Y mire, 3 años así. A tal punto que cuando yo llegaba al tercer servicio el día domingo, hasta había un hermano que me recuerdo que Dios lo usaba mucho para sacarme mis casillas, ¿verdad? Y me decía, hermano Otto, son las 5:31, me decía. Y tal vez yo ni había almorzado, ni había desayunado ese día, ¿verdad? Entonces le decía, gracias, hermano Francisco, le decía yo, ¿verdad? Sí, mire, ahorita voy a apurarme para subir a tocar, le decía. Entonces, lo que estoy contando esto porque logré llevarlo ese ritmo durante 2 años. Después del segundo año, empecé a sentir una carga pesada a tal punto que yo tuve que ir a hablar con mi pastor y decirle, pastor, siento que ya no doy, le digo, ya se me hizo una carga el estar sirviendo de esta manera y quisiera que me ayudara a aliviar esa carga porque pues yo sé que usted lo puede hacer, ¿verdad? He visto que estos y estos hermanos también podrían ayudar en esto, esto y esto y esto. ¿Y sabe qué me dijo? Vos podés con eso y más, me dijo, ¿verdad? Entonces le dije yo, bueno, yo ya dije, ¿verdad? ¿Y qué cree que hizo el hermano Otto? Dejó de ser calcetín flamingo por un tiempecito, ¿verdad? Entonces ahí sí ya me llamaron en serio. ¿Y qué está pasando contigo? ¿Qué pasó con tu relación? No, es que ya no puedo más, me siento cargado. Entonces, ok, me dijo, pues vamos a hacer los cambios. Pero tuvo que suceder algo, tuvo que hacerlo de una manera notoria, no sin ser irresponsable, netamente, nomás que yo ya no estaba dando la misma calidad de mi servicio, porque había entrado el desánimo en mi corazón. Mire qué tremendo. Pero a veces, por la falta de la comunicación, ¿verdad? Podríamos nosotros estar acarreando con cargas pesadas que no nos pertenecen. Tremendo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Y con eso no le estoy diciendo de que vaya usted y devuelva sus privilegios. No, 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 ¿verdad? Ahí sí aplica lo que le digo a usted. Usted puede con eso y más, pero también tiene que tener un equilibrio porque recuerde que tiene su casa, ¿verdad? Hay muchas personas que por atender al 100 en la iglesia descuidan su casa y después se están divorciando. Entonces, cuando ya viene el proceso del divorcio, esa persona ya no va a poder seguir sirviendo, va a pasar por un proceso de 1 o 2 años donde va a tener un desánimo, una depresión, traumas, ¿verdad? Porque un divorcio, te le estoy poniendo ejemplos realísticos, ¿verdad, mamá? De cómo una persona se puede desanimar y de cómo tiene que haber un balance, ¿verdad? Por eso es que cuando escuchamos al apóstol Germán, al apóstol Sergio dar consejos, les dicen a las mismas ovejas, por favor, solo esté en 2 áreas, ¿verdad? Porque pues hay muchas personas que pueden apoyar en todo, ¿verdad? No se metan más de 2 áreas, ¿verdad? Estoy hablando de congregaciones grandes, ojo, ¿verdad? Porque cuando la congregación es pequeña, pues a veces se necesita y también no es una gran carga pesada como tener al cargo
20 personas, 40 personas, 50 personas. Le cuento que el fin de semana pasado conocí a la anciana Tere y a su esposo, son de allá de Ministerio de Benecer, Honduras, y veníamos platicando ahí con ellos y me decía, no, hermano Otto, yo tengo 400 mujeres a mi cargo allá en Benecer, Honduras. ¿Y cómo le hace? Le dijo. Y ya me dio sus estrategias. Mire qué bueno, me dijo. Los divide en cuatro grupos, 100, 100, 100, 100. Cuatro centurias tiene la hermana, ¿verdad? Y sirven de diferente manera cada grupo. Entonces, hay estrategias, hay formas, cuando hay recurso, ¿verdad? Pero cuando no lo hay, pues entonces es aceptable que uno eh, pueda estar en tres áreas, en cuatro áreas, siempre y cuando no se vuelva una carga, ¿verdad? Siempre y cuando usted le diga a su pastor, pastor, mire, es que, mire cómo tengo la lengua allá, ¿verdad? Cansada, ¿verdad? No hay que esperar hasta que llegue ese punto, sino que hay que saber y mirar cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y mire, si alguien tiene una pregunta, ahí está el chat, puede escribir o también puede interrumpirme en cualquier momento. Usted sabe que ese es un discipulado, ¿verdad? Bueno, entonces voy a seguir proyectando acá la diapositiva. Déjeme que regrese a la presentación. Y estábamos hablando acerca de las duras labores que pueden ser un agobio, ¿verdad? Que pueden ser un gran agobio para nosotros, ¿verdad? Eh, Veamos cómo al sintetizar este versículo, ¿verdad? Así habló a Moisés a los hijos de Israel, pero no le hicieron caso porque estaban desanimados y agobiados, ¿verdad? Fíjese que en Números 13:31 en la TLA dice, pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndole que el territorio era malo. Mire, el territorio era malo. Déjeme que le cambie aquí la diapositiva. Que el territorio era malo. Fíjese. Y decían, no lo hagan. Les decían, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven ahí son gigantes, como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como que si se los tragara la tierra. Miren qué tremendo. O sea que el desánimo lo estaba causando un mal informante. Ojo, un mal informante. La mayoría que habían ido a investigar aquella tierra habían obtenido una mala perspectiva del lugar, ¿verdad? Entonces, esto tiene una enseñanza para nosotros y es que tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos con las noticias que están sucediendo a nuestro alrededor. Fíjese, principalmente porque a veces la gente que se ha prestado a esto lo hacen para murmuración. Qué tremendo, ¿verdad? Son gente de alta estima, como sucedió con Israel, porque los espías que habían ido a investigar eran príncipes de las tribus. Mire qué tremendo, ¿ah? Y por eso les fue muy fácil contaminar a los demás. O sea que cuando alguien en que muchas veces hemos confiado venga con noticias extrañas, es mejor que cerremos nuestros oídos para guardar nuestra vida. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque ahí se trataba de poder ir y conquistar, ¿verdad? Pero aquí la murmuración venía de príncipes que eran de alta estima, ¿verdad? Y esto facilitaba esa contaminación. Entonces nosotros guardemos nuestros oídos, amado hermano, ¿verdad? ¿Qué estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo, verdad? Mire, y a usted le consta lo que me está diciendo. No, no, fíjese que no me consta. Lo que pasa es que dicen que dijo, dicen que dijo. Cuando dicen que dijo, es un chisme. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Cuando le digan, "Sí, le voy a contar algo, hermana, pero mire, pues, no le vaya a contar a nadie. Prométame lo que no va a salir de su boca. Mire, si esa persona no cupo en el corazón de esa persona, menos va a caber en el corazón de alguien más. Tiene que tener uno el discernimiento, tiene que tener uno
el entendimiento de parte de Dios, de tener cerrado el oído para cosas que van a venir, ¿verdad? Para cosas que van a decir. Por eso muchas de las cosas, usted sabe que hemos platicado que los sentidos son puertas. Entonces cuidemos, ¿verdad? Si ya una persona ya se fue de una congregación, si no está ahí, bueno, pues digámosle que Dios te bendiga, que Dios te guarde, sos mi hermano, te voy a extrañar. Que el Señor te hable si es que aquí es donde sí tienes que estar y si no, que te bendiga donde te va a llevar, que haya pan, vino y bendición para ti. Y dejemos de estarle siguiendo la pista, no, que puso una indirecta en el Facebook, ¿verdad? Que me lo puso en el WhatsApp. Y ya te dices cuenta, mira, solo yo lo puedo ver. Mira, ¿puedes verlo? No, no puedes. Ah, la directa es. Empieza a haber un juego y es espiritual que puede estar causando desánimo en nosotros, ¿verdad? Por eso aquel refrán que dice, ojos que no ven, Facebook que te lo cuenta, o cómo es la cosa, ya se me olvidó, como dijo Chespirito, ¿verdad? A Ojos ojos que no ven, corazón que no siente. corazón que no siente. ¿De dónde saqué yo Facebook que te lo cuenta, verdad? Mire, es que ahora tanto que se ministran en las redes sociales, ¿verdad? Pero sí, es bien importante cuidar nuestro corazón. Hermana Cari, cuéntenos. Sí, pastor, mire, yo a mí me dijo una persona, una hermana muy, muy hermosa, me dijo, hay 3 pasos a seguir cuando recibes algo así. Y pues apenas hace pues como un año más o menos lo empecé a ver así, que dice, hay que pasar por 3 niveles, lo que te digan, y preguntar, ¿me edifica primero o no me edifica? ¿Me instruye o no me instruye? ¿Voy a afectar a la persona de la que estás hablando o me afecta a mí? Y ahí con esos 3 pasos tenemos ya ahora sí que ya sabemos si nos conviene o no oír lo que nos dijeron. Amén, hermana. Mire qué bonita aportación la que nos está dando, ¿verdad? Porque está entrando entonces al triángulo virtuoso, ¿verdad? Al triángulo virtuoso que Pablo nos enseña. Si nos conviene, si nos edifica y si nos es legal hacerlo, si es propicio hacerlo, ¿verdad? ¿Tengo algo que ver en eso? No. ¿Esta persona tiene algo que ver en eso? No. ¿Y entonces qué nos importa? Qué duro, ¿verdad? Pero realmente tenemos que aprender a soltar, ¿verdad? Porque no podemos estar lleva y trae que nos estén trayendo de allá, porque realmente esas son cosas, son zorras pequeñas, como dice la Biblia, que echan a perder grandes viñedos. Cuida tu viñedo, cuida tu campo. Fíjense que en la historia de Sansón viene y amarra unas zorras y les prende fuego a las colas e incendian toda la cosecha. ¿Verdad? Esas pequeñas cositas que nos llegan a nuestra cabeza, a nuestra mente, esos rumores pequeños que llegan, nos pueden traer un desánimo, ¿verdad? Porque muchas veces nos hacen perder la identidad de hijos que tenemos, ¿verdad? Porque ¿a quién no le duele, amado hermano, que hablen mal de uno? ¿Quién no le duele? ¿Verdad? Pero Pablo nos enseña, la palabra del Señor nos enseña, que nosotros como cristianos, aunque no querramos, tenemos fama, ¿verdad? Y ahí entra cuidarnos de la fama, de la dama y de la lana. Pero vamos a tener una reputación. Y mira, si haces, van a hablar mal de ti. Y si no haces, van a hablar mal de ti. Eso es el lado negativo, pero el lado positivo. Si haces, van a hablar bien de ti, ¿verdad? Y si no haces, ahí sí no creo que hablen bien de ti, pero bueno. O a menos de que te quedes callado y digan, no, no contestó, pues sabio. Entonces sí, aplícame. Si no haces, también pueden hablar bien de ti. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿A quién escuchamos? ¿A quién escuchamos, verdad? No porque sea una persona distinguida, ¿verdad? El presidente, ¿verdad? Sin hablar mal del presidente. Pero si él me va a decir a mí que yo tengo que aceptar la ideología de género, yo no lo voy a seguir, porque yo voy a seguir lo que mi Biblia dice que tengo que seguir. Yo voy a entender lo que mi Biblia me hace entender. Voy a percibir lo que la palabra de Dios me va
a dar con bendición. Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad? Y si no se quiere, vuelvo a empezar desde el principio. No, no se crea. Ya cuando ya faltan aproximadamente eh, 5 minutos para terminar, no, 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 tampoco, ¿verdad? A ver, ¿quién me da 5 minutos? Levante la mano. Mire, pues 5, 10, 15, 20, 25. Ya la hice. Ya la hice. Gracias al Señor. Para que se ría un poquito. Mire, peligro de la contaminación, ¿verdad? Peligro de la contaminación. Lo que el enemigo quiere es privarnos de esas bendiciones que vienen de parte de Dios. Quiere privarnos, ¿verdad? Y esto es lo que el enemigo hace, ¿verdad? Mire, es lamentable que las personas que han sido contaminadas les están privando de muchas bendiciones a sus futuras generaciones. Por eso incluso aún deberíamos de rechazar las ropas contaminadas por sus carnes, como lo dijo el apóstol Pablo y Juan. Es por eso que las malas noticias que vengan a desanimarnos deben anular de nuestra vida. En el nombre de Jesús deben ser anuladas, no recibirlas. Números 21:4. Después partieron al monte Hor, camino al mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. O sea que podríamos interpretar que el pueblo, yendo por el camino, se desanimó, pero también podríamos decir que la causa fue lo difícil del camino. Y cuando hablamos del camino, hablamos de la vida, ¿verdad? Hablamos de los problemas que podemos encontrar en el camino. Y por eso el pueblo de Dios terminó desanimado. Entonces lo que debemos de saber es que en el camino nosotros podemos encontrar problemas, pero necesitamos tener resistencia. Porque todos los problemas, escúchame lo que te voy a decir, todos los problemas que nosotros pasamos vienen para afirmarnos en lo que estamos. Recordemos que al resistir al enemigo, va a llegar el momento que él va a huir, se dice la palabra, porque el poder de Dios está con nosotros, el poder de Dios está contigo. Entonces, otro punto que tenemos que considerar es que tenemos que seguir adelante. Es como los siervos de Dios a tiempo completo, ¿verdad? Él nos llamó y Él nos va a sostener de una u otra manera. Porque la obra es del Señor, ¿verdad? No como un hermano que me contaba recientemente que le decían a su pastor, ¿verdad? No, es que si mi negocio va a ir bien, la iglesia va a ir bien. No, la iglesia no depende del negocio del hermano, ¿verdad? La iglesia depende del Señor y Él provee los recursos de una u otra manera, sí o sí. Bueno, entonces cuando vamos a Números 32:7, en la versión, le voy a leer la versión BDA. Dice, ¿por qué se desaniman a los israelitas para que no pasen a la tierra que el Señor les da? Es una pregunta. ¿Por qué desaniman a los israelitas para que no pasen a la tierra que el Señor les da? Leí la versión BDA. Fíjese que el problema que hubo en ese entonces fue que la tribu de Rubén y de Gad llegaron al otro lado del Jordán. Pero fíjese que no querían seguir adelante. Entonces, lo que hicieron un altar para adorar en lugar de entrar a la tierra de Canaán. Mire qué tremendo, ¿verdad? El objetivo, la visión, lo que Dios quería era llevarlos a la tierra prometida. Pero ellos estaban en otra sintonía. No estaban apegados a la visión, sino que hicieron lo que querían. Fíjese, hacer un altar para adorar. Si eso era no lo que quería el Señor y no lo que Dios quiere, dice, sacrificio no quiero, lo que quiero es obediencia. Entonces, muchas veces hay personas que justifican, no es que yo estoy adorando a Dios, no es que a mí, ¿verdad? Déjenme ver al chat, dice, pastor, bendiciones, entonces el desánimo puede desviarnos del camino, claro que sí, nos puede desviar, por supuesto que sí, si el enemigo lo que quiere es que no estemos en el camino, ¿verdad? Por eso es que junto al camino, ahí se encuentra la serpiente, junto al camino, ¿verdad? Junto al camino, ¿verdad? Vamos a encontrar muchos obstáculos. Debemos de mantenernos en el camino. Por eso es que la palabra dice, no te desvíes ni a tu izquierda ni a tu derecha.
¿verdad? Sino seguir en el camino. Bueno, respondiendo a esa pregunta. Entonces, mire qué tremendo. Hicieron un altar para adorar, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que a mí Dios me habló y como Dios me habló, entonces yo realmente, yo no sé. No, si Dios te va a hablar a ti, tenlo por seguro que también le va a hablar al ministro, también le va a confirmar al ministro, ¿verdad? Cuando la nube se movía, los israelitas se tenían que levantar, pero no se podían mover hasta que diera la señal el líder. Hasta que dijera, nos movemos, se movían. No se movían solo con la nube, ¿verdad? Como muchas personas oían y dicen, no, es que yo ya no voy a estar acá porque aquí ya no está la nube, dicen, ¿verdad? Así el comentario que hacen, la nube ya se movió, la bendición ya se movió para el otro lado, no voy siguiendo la nube. No, nunca aprendieron a poder llevar voz de mando, voz de autoridad. Y cuando el Señor venga, dice que va a venir por aquellos, Él va a venir con voz de mando, pero si no nos ejercitamos a escuchar la voz de mando, no vamos a poder escucharla, no vamos a poder recibir esa revelación en su venida en secreto. Ahora, fíjese que en lugar de entrar a la tierra de Canaán, como era la instrucción de Moisés, ¿verdad? Eh, Hicieron el altar para adorar. El problema que hay hoy en la iglesia, ¿verdad? Es que podríamos estar trasladando un mensaje con revelación de las acciones que podamos estar teniendo y que sea en desobediencia a las instrucciones que recibimos de parte del pastor que nos cubre ministerialmente. O sea, que técnicamente estamos diciendo a muchos que nos pueden estar viendo, que todos pueden estar haciendo lo mejor que les parezca. Y no es así. Todo tiene un orden, ¿verdad? Yo leía una pregunta que hacía el pastor Martín en el chat de preguntas, que no he tenido el tiempo de responderla porque es una pregunta muy extensa, ¿verdad? Y la semana pasada, pues anduve en un retiro, les cuento, ¿verdad? Nos fuimos con mi amada al retiro de damas y pues el hermano Otto también anduvo ahí en el retiro y también lo dejaron participar, le cuento, ¿verdad? Entonces, anduvimos ahí gozándonos, gracias al Señor y ya hasta ayer en la noche logré desocuparme de todas esas actividades porque pues hubieron situaciones en las que se nos vino para acá los pastores de allá, vinieron a quedarse aquí a mi casa, cuestiones que salieron de improviso que ayudamos a resolver, pero gloria a Dios porque el Señor me permitió tomar en cuenta, ¿verdad? Ser tomado en cuenta, es lo que quería decirles. Bueno. Entonces, fíjese que estábamos hablando acerca de lo que se desanimó, ¿verdad? Y de cómo el sacrificio, ¿verdad? Es mejor. Tenemos que cuidar nuestra vida entonces, tanto de obrar en el orden de Dios y hacer lo que nos corresponde con integridad, como también guardar nuestra vida y no desanimarnos por las cosas que vemos en otros, porque esa sería una forma también de desánimo, ¿verdad? Por eso es que hemos platicado en otras oportunidades cómo se recuerda cuando hablamos de Samuel y de cómo la palabra decía que se le habían apagado los ojos, la luz, la revelación había disminuido en ese entonces por el profeta que estaba asignado y de cómo los hijos de ese profeta, y ahí vivía Samuel, en ese hogar, dice que fueron considerados hijos de Belial porque menospreciaron las ofrendas. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque hicieron lo que no tenían que hacer cosas indebidas, de inmoralidad, dentro del templo. Pero fíjese que el joven Samuel, a pesar de que había muy mal ejemplo en su alrededor, él escuchó la voz de Dios. A pesar de que había muy mal ejemplo en lo que le estaban rodeando, él no desmayó y dice que él crecía en gracia y crecía en sabiduría, ¿verdad? Así que no nos desanimen, ¿verdad? Lo que los demás estén haciendo, ¿verdad? Y no seamos como muchos que dicen, no, es que aquí todos lo hacen así y yo lo voy a hacer así. No, la palabra del Señor dice que nosotros debemos ir contra la corriente, ¿verdad? Y que debemos de tener la costumbre del reino en nuestra vida,
Mire qué tremendo, ¿verdad? Aportaciones, preguntas. Sí, hermano, tú fíjese que me he sentido desanimada, me he sentido desanimado. Amén, ¿verdad? Pero es el Señor el quien hoy va a venir a disipar todo desánimo en nuestro corazón, porque debemos de saber que ni aún un vaso de agua que nosotros demos se va a quedar sin su recompensa. Dios te va a recompensar de una manera grande. El Señor mira la intención con la que hacemos las cosas, con la que tú haces. Como desde la mañana tú te levantas y le dices, gracias Señor por este día que me diste, Señor. Señor, no estoy en las mejores situaciones en este día, pero yo confío en ti, Señor, ¿verdad? Aunque así como estábamos hablando de Abraham, ¿verdad? Lo primero que se encontró fue con hambre, pero lo segundo, le dijeron, vas a ser padre de multitudes. Y la esposa tenía esterilidad. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Hermana Erika, cuéntanos. Dios le bendiga, pastor. Grandemente, gracias. Sí, en mi caso, hermano, yo digo que tal vez no ha de ser desánimo, sino cansancio. Eh, la iglesia me ha enseñado mucho, hermano. He llorado mucho. Toda mi etapa de estar en la iglesia, he llorado como no tiene idea, pero el llorar me ha ayudado. Me ha ayudado a que el servir se le sirve al Señor. Amamos a los hermanos, respetamos a nuestras autoridades y también las amamos y las bendecimos, pero de todo ese proceso he entendido que el Señor me ha llevado a madurar. Y a veces usted dice, le enseñan a golpes, porque tiene que aprender a golpes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a golpes, cuando pues uno sabe que pueda ser entendido, ¿verdad? Y, y tal vez el desánimo que tengo es por lo que pasa en mi casa. Pienso que la carga es de mi esposo, pero como que me la traslada a mí. Él no me lo cuenta, él no me lo dice, pero como que yo lo siento y como que me la trasladara a mí, ¿verdad? De nuestro hijo. Entonces digo que eso ya se volvió una carga. Y para mí yo creo que viéndolo con la forma que usted lo dice, lo está exponiendo, tal vez sí ha venido a mí esa carga, hermano. Eh, no en el servicio, no, no, no. Dios ha sido muy bueno, de gran manera, hermana, muy bueno. En todo momento el Señor ha sido bueno, pero creo que también cansa lo que estoy viviendo con mi hijo, porque con mi esposo, bendito sea Dios, todo bien. Me da la libertad de servir como yo le sirvo al Señor con libertad, con amor, con gratitud. Pero sí, eso ha venido como que, ay, hoy no quiero ir a la iglesia. Y tal vez usted ora más, pero entre más ora, cree usted que menos puede. Como que ya no, la oración no pasa. Y tal vez ora por otros, como decía el apóstol, ore por Job, oró por sus amigos. Ore y Dios va a hacer la obra. Pero la palabra viene a confortar, hermano, viene a confortar de gran manera mi vida, porque la murmuración, pues eso sí, no, yo he dicho que lo que no voy a empezar y no lo voy a finalizar, mejor ni lo voy a comenzar, ¿verdad? Y cuando ya empiezan que sí, que una tacita de café, depende de qué trae el cafecito, depende de qué trae el panito. Si no me va a edificar, mejor pues prefiero decir, ahí nos vemos, como los de Cobán, comemos y nos vamos. Pues porque pues ya no dicen es, sino son, ¿verdad? Entonces ahí estaba sentada fulanita y tal vez pues, ni dijo nada, pero pues porque estaba entre las fulanitas. Entonces se lo digo a mi diaconisa, la hermana Lucky de administración, le digo, ¿sabe? Me dice, ¿has oído? No. Y no quiero ir, porque si no voy a empezar, mejor como que para qué la voy a finalizar, mejor no. Mejor digo, más vale aquí corrió que aquí quedó. Pero siempre usted tiene esa espinita que Dios la reprenda, va. Como que de qué, porque pues yo digo, soy ser humano todavía, hermano. Pero como Claro. de qué hablara, mejor ahí dejémosla. Amén. Casi no me interesa mucho el murmurar y chillar. Soy, bendito Dios, lo he apartado mucho de mi vida. Amén. Amén. Sí, también cuando estaba dando el tema de lo de la murmuración, recordemos de que también es el escuchar, ¿verdad? Entonces, también enfocado a eso, a tener cerrados los oídos, porque, por ejemplo, esta semana
que se fue un pastor conocido de la misión, ¿verdad? Y varios me mandaron el video de lo que dijo el pastor. Y si uno no se cuida, uno podría caer en murmuración también, porque él se quejaba de las cosas políticas, porque él se quejaba de no usar sus vehículos, que él se quejaba de que le habían ofrecido dinero. Y realmente, si uno lo ve con la mente de Cristo y de la forma positiva, lo que querían era bendecirlo, ¿verdad? Y a nadie se le obliga a participar en lo que uno no quiere. Uno tiene que evaluar las tres cosas que dijo la hermana Cari hace un momento, ¿verdad? Si me conviene, si me edifica, si me es legal hacerlo. Y cuando uno no está de acuerdo, siempre sencillamente no participa, ¿verdad? Amén, hermana Sandra. Un minuto. Amén, Dios les bendiga. Sí, pastor, que quería preguntar, lo que pasa es que a veces yo pienso que hay una línea muy delgada entre cuando uno escucha, cuando uno presta sus oídos a escuchar, porque puede ser que o sea, venga una persona contaminada a desanimarte en algo que uno, en algo que va a ser de bendición de Dios que uno muchas veces desconoce y, y puede traspasar a que viene a desanimarte o viene a murmurar para traer algo diferente a la vida de uno. ¿Por qué lo digo? Porque a mí recientemente me pasó algo. Yo escuché a alguien, una persona que uno tiene el concepto de que no es de la misión, pero era un hombre de Dios, como uno dice. Hombre que buscaba del Señor, entonces uno siempre, no, porque yo no me, o sea, yo no me rodeo, sino los de mi trabajo son los únicos que no son cristianos, de resto los con los que yo ando todos son un poco evangélicos. Entonces, yo escuché a alguien y esa persona dijo un comentario y yo, muy madura según yo, ¿no? Le dije, no, mira, no lo recibo, ta, 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 ta. Sin embargo, sí hizo algo en mi oído, sí me hizo algo en mi oído. Pero yo siempre calé que eso como que aparentemente bueno me estaba desanimando en algo que uno quiere en Dios, porque empieza uno a cuestionarse uno mismo. Y yo sí decía, pero por qué si yo decidí que esto no me embarazara, no me afectara, lo aborté supuestamente en el momento que me lo dijeron, por qué me siento como tan rara? ¿Por qué me siento como tan extraña? Y llegó un momento en que sí me llegó a desanimar y no vino a decir, sino que sí vino ya, después ya ahorita digo, se pasa una línea muy delgada entre lo que es decir una verdad, entre comillas, a murmurar de algo o de una situación. Entonces uno sí debe aprender a que Dios nos dé discernimiento, porque por mucho que uno ante sus ojos vea a una persona como aparentemente Dios, no todo el que diga Señor, Señor, está con mi Señor. Entonces, es uno discernir mucho porque el oído sí nos puede desanimar de un propósito de Dios en la vida de uno. No tiene audio, pastor. Gracias. Es bien importante, ¿verdad? Ver todos estos puntos que nos platicaba Sandrita, porque dentro de ellos también tenemos que cuidar el testimonio nuestro, porque hay gente que es bien astuta, amado hermano, ¿verdad? Sobre todo si tienen la desprogramación de la murmuración, fíjese cómo operan. Pongamos que llego yo con hermana Erika y digamos que yo soy un líder. Y le digo, hermana Erika, fíjese, ¿qué opina si mandamos a hacer otro uniforme? ¿Qué opina? Y tal vez un verde. Fíjese que hablé con hermana Sandra y hermana Sandra me dijo que me daba la idea que sería bueno que utilizáramos el uniforme y de color verde. Y me dice la hermana Erika, bueno, hermano, pues si es así, pues estoy de acuerdo. Ok, ya hablé con hermana Erika, ahora voy con hermana Sandra. ¿Qué tal, hermana Sandrita? ¿Cómo estás? Fíjate que estuve platicando con hermana Erika y me daba la idea, ella, de que utilizáramos el uniforme
verde. Este, ¿cómo mirar la opinión? Ah, bueno, pastor, pues si ya ustedes lo hablaron, pues estoy de acuerdo, utilicemos el verde. Bueno, entonces ahora ya voy y lo presento. Bueno, fíjense que gracias a la iniciativa de Erika y Sandra, fíjense que se designó que el uniforme va a ser verde, ¿verdad? Y tal vez el pastor ni en cuenta, ¿verdad? De que va a haber un cambio de uniforme ni de lo que se está haciendo. Sea, le estoy diciendo una estrategia muy utilizada por gente que aprendió a manipular, ¿verdad? Ahí hay detrás un espíritu de Jezabel, que es la manipulación. Entonces nosotros como servidores tenemos que tener un buen testimonio, observar, ¿verdad? Y saber que la gente nos observa, que no podemos actuar en desobediencia, tampoco en desaliento, ¿verdad? Porque podemos hacer caer a otros. Entonces tenemos de que saber que el gozo del Señor, fíjese, ¿de quién es el gozo? Le pregunto. Según eso que le acabo de decir, el gozo del Señor, el gozo del Señor. del Señor, ¿verdad? O sea, el gozo es del Señor. El gozo de su salvación sea renovado en nosotros. Él te escogió. Él te dio la bendición de poder experimentar, ¿verdad? Entonces, decía hermana Roxana, ¿y qué podemos entonces hacer para vencer el desánimo? Ah, bueno, mire, justamente exacta la pregunta. Número uno, guardemos los oídos, filtremos la información, no prestemos atención a rumores ni a malos informes, como lo vimos bíblicamente, ¿verdad? Dos, resistencia activa, entender que todo obstáculo que estés pasando te va a afirmar en la fe y que van a hacer huir al enemigo, ¿verdad? Resistir al enemigo. La fe va a hacer huir al enemigo. Número tres, tengamos integridad en todo tiempo en el servicio. Mantengámonos en el orden de Dios, sin morir a los deseos personales. Mantenernos en el orden de Dios significa mantener al tanto a mi autoridad de lo que voy a hacer, de lo que pienso hacer. Muchas veces no, ni siquiera es pedir permiso, muchas veces, otras veces sí, pero muchas veces es informar, ¿verdad? Porque hay cosas que son personales, ¿verdad? Fíjese, pastor, de que lo que pasa es de que vamos a tomar un break con mi familia. Un break significa un tiempo de descanso. Y fíjese que el próximo fin de semana o el programamos para el mes tal que queremos salir. ¿Nos puede dar su bendición? Mire, hasta con programación, ¿verdad? Y no venir a decir, no, pastor, lo que pasa es que nos vamos a dar un break, voy a salir de vacaciones con mi familia y la otra semana no voy a estar y es la semana de tu servicio, ¿verdad? Entonces, integridad en el servicio, saber lo que Dios quiere hacer. Mirada fija en Cristo. O sea, no desanimarnos por las fallas de los hombres, sino mirar al autor y consumador de la fe. Ahora, el desánimo también es un espíritu. Es un espíritu que está constantemente agobiando y por eso empecé hablando acerca de los pensamientos intrusos, porque estos no sueltan. Estos quieren mantener agobiada a la gente, quieren mantener esa situación en el corazón, esa presión en el corazón para que tiremos la toalla. Pero en el nombre de Jesús, eso está vencido el día de hoy. Yo no sé por qué situación de desánimo pudieses haber estado pasando, batallando, ¿verdad? Pero es mejor que nuestros ojos, corazón y mente estén puestos en el Señor Jesucristo, quien es el que es autor y consumador de la fe por excelencia, ¿verdad? Sabiendo que Dios quiere hacernos caminar en victoria, que Él no te va a dejar en el camino, sabiendo que Dios es quien perfecciona en medio de la debilidad, que no es por tus fuerzas, que no es por mis fuerzas, sino es por las fuerzas del Espíritu Santo, ¿verdad? Cualquier situación que estés pasando, entrégasela al Señor, descansa en el Señor, encuentra el reposo en el Señor y eso te va a hacer poder vencer, sabiendo que tienes que cuidar tus puertas, tus sentidos, pero ahora
sabiendo que no son tus fuerzas, que es el Señor es el único que te va a poder librar y que el único propósito de todo lo que estás viviendo es que crees tu fe. Por lo menos la Biblia menciona 17 tipos de fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Será que tu fe es escasa? ¿Será que tienes poca fe? ¿Será que tienes mayor fe? O como aquel centurión que el Señor dijo, no he visto una gran fe como la de este. Estuvo en orden, que reconoció el orden, que supo que tan solo con que se dijera la palabra iban a suceder las cosas. ¿De qué tamaño es tu fe, amado hermano, amada hermana? Que hoy estás aquí conmigo conectado. Yo te quiero exhortar, animar y transferir de espíritu en esta hora. Déjeme orar por usted, eh, para que sea el Señor trayendo la activación de una bendición en esta hora, donde vamos a recibir y a encontrar la activación que viene de parte de Dios, la activación y la bendición que Dios tiene para nuestras vidas, porque realmente el enemigo ha querido desanimarnos. El enemigo quiere que no podamos crecer, que nos mantengamos estancados, que nos sintamos solos. Pero yo te vengo a decir en esta hora, de parte del Señor, no estás sola. Yo te vengo a decir de parte de Dios, no estás solo. Yo te vengo a decir de parte del Señor en esta hora que hay alguien que te ha amado con amor eterno y que se dio por ti y que sabe lo que estás pasando, pero Él calla de amor. Él dice, ay, mi muchachita, lo que está pasando, pero es que este proceso la va a hacer crecer. Calla de amor. Sabe que te está doliendo, pero calla de amor. Porque su palabra dice que a través del sufrimiento nosotros aprendemos obediencia. No es que el Señor ya no te quiera hablar, no es de que el Señor ya no te quiera bendecir, sino que el Señor está callando de amor, porque la prueba que estás pasando vas a salir aprobada. La prueba que estás pasando vas a salir aprobado. Lo que has logrado hasta el día de hoy no es una pequeña porción de todo lo que Dios va a hacer por ti y por mí. Mire qué tremendo, ¿verdad? Va a ser por ti y por mí. Dios quiere entonces que tengamos una bendición especial hoy, que cobres fuerzas, que cobres fuerzas en el nombre poderoso de Jesús, que cobres ánimo en el nombre poderoso de Jesús, como cuando llegaste en tus primeros días al Señor y no hallabas la hora que empezara el culto, no hallabas la hora que empezara el momento de tu servicio, no hallabas la hora de poder recibir más palabras de Dios. Hoy en el nombre poderoso de Jesús se aviva el fuego en ti. Oh, y ramas, vengo levantando mis manos a tu favor, te cambio la atmósfera. Ahora, en el nombre de Jesús, te cambio el ambiente. Se disipa todo desánimo que el enemigo ha querido traer en contra de ti. En el nombre de Jesús. Y declaro victoria sobre tu vida. Declaro victoria sobre tu vida. Te declaro una noche de victoria hasta hoy, dice el Señor. Hasta hoy. Hasta hoy. Oh, ramas, ramas, ramas. Porque te era necesario aprender obediencia. Porque te era necesario pasar por el proceso. Pero ahora se renueva el gozo de la salvación del Señor en tu corazón.
En el nombre poderoso de Jesús, desautorizamos todo espíritu de desánimo que ha querido atacar tu vida. Lo desautorizamos. En el nombre de Jesús, ahora se cambia la atmósfera. Cae un aceite que viene del cielo, que cae sobre tu cabeza, que cae sobre los tuyos, que cae sobre tus hijos, que cae sobre tu esposo, sobre tu esposa, porque el Espíritu Santo te unge, te habilita y te guarda en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y tu bendición, la cual tú nos das. Gracias, Padre. Te pido, Señor, en esta hora que traigas paz a los corazones de mis hermanos, que traigas abundante paz, que traigas revelación, que traigas, Señor, sabiduría, que traigas el vino del cielo, que trae gozo. Así te unge el Señor hoy con vino celestial. Sopla sobre ti el Espíritu Santo. Sopla. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu amor, por tu verdad. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire qué bendición. Yo creo que Dios sabe de lo que tenemos necesidad cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Así es que lo vamos a dejar hasta ahí, mis amados hermanos. Me he gozado con ustedes en este tiempo. Gracias por conectarse, ¿verdad? Y estar ahí. Dice un comentario, faltó el punto 4 y el del 3 al 5. Y no, sí los toqué, pero los toqué superficialmente, ¿verdad? Por lo del horario y porque ya había dicho unos ejemplos sobre el tema, ¿verdad? Pero yo creo que lo que el Señor quería era esta activación y esta impartición que viene de parte de Él. Se les ama a todos, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Dice hermana Roxana, gracias por el mensaje. Desde hace 2 semanas atrás llegó un desánimo muy grande por situaciones contrarias a las promesas que el Señor me dio, pero gloria a Dios en su palabra. Amén. Gloria. Él es quien nos fortalece, ¿verdad? Y Él es quien pone nuestra casa sobre la roca. Así que levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Amén. Gloria a Dios, mis Amén, pastor. amados. Bendiciones Será para hasta todos. el próximo Pasen buenas noches. martes en Que este le mismo canal. bendiga, que le Dios me lo bendiga, bendiga. pastor. Dios me los bendiga, En hermanos. nuestro nombre, Buenas noches. que les bendiga Gloria a Dios. abundantemente y sobreabundantemente. Tengan una Lo bendecida tiene noche. de Amén, pastor. Shemen Kodesh. Saludos, Amén, pastor. amén. Y Amén, Shemen amén. Shalom. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones.